Liderazgo en medicina. ¿Debemos enseñarlo y evaluarlo? La enseñanza y práctica de la ciencia de la salud se ha convertido en una tarea cada vez más compleja, saturada de retos que requieren habilidades de liderazgo y cambio organizacional. En las últimas décadas la producción académica sobre liderazgo ha tenido una verdadera explosión y se requiere que los docentes y educados que viven la formación de recursos humanos sean conscientes de la necesidad de usar esta información en su desarrollo personal. ¿Qué tienen en común los siguientes escenarios clínicos y educativos? Como primer escenario de la forma clínica, una médica pasante de servicio social que es responsable del centro de salud en un pequeño poblado en la montaña se da cuenta que debe ser proactiva en la comunidad para promover acciones de prevención en salud, pero para ello tiene que establecer relaciones con las autoridades locales y con los líderes del pueblo. Como segundo escenario de forma educativa, el jefe de enseñanza de un hospital de traumatología quiere modificar el tipo de actividades de educación médica continua de su institución, pero tiene que convencer a las autoridades del hospital y a los médicos y las enfermeras de que el esquema tradicional de congresos a base de conferencias tiene muchas desventajas educativas. Pero ¿en qué momento de nuestra formación nos enseñan a cómo liderar? ¿En qué momento los médicos especialistas reciben un entrenamiento de liderazgo y un cambio organizacional? ¿Nosotros hemos reflexionado en qué momento nos enseñan esos temas? ¿Cuál es la relevancia del liderazgo en la práctica y enseñanza de la medicina? Los médicos clínicos, los profesores de medicina y en general los estudiantes o profesionales de la ciencia de la salud tienden a dedicar principalmente sus esfuerzos en la formación técnica relacionada con su disciplina en la práctica, así como sus actividades que les produzcan algún beneficio directo o satisfacción personal. Es poco usual que dediquen tiempo y esfuerzo a áreas como la preparación de la docencia, los aspectos sofisticados de investigación o ampliar sus habilidades en aspectos sociológicos y organizacionales. Generalmente los médicos y docentes no dedicamos mucho tiempo a estas actividades educativas sobre liderazgo, cambio organizacional o difusiones de innovaciones, ya que sentimos que en lo personal hemos aprendido suficiente de ese tema con la experiencia personal. Los líderes en ciencia de la salud tienen un doble reto en cuanto al liderazgo. Deben conducir universidades, escuelas e instituciones de salud en un entorno global complejo y dinámico, al mismo tiempo que trabaja con una amplia variedad de individuos de diversas disciplinas que proporcionan el servicio educativo de salud, cada quien con sus organizaciones. ¿Qué es el liderazgo? El concepto de liderazgo no es sencillo de definir. La excepción de amplios segmentos de la sociedad con sus líderes formales y el exceso del uso del término han contribuido en que se haya convertido en un lugar común, en una palabra que carece de sentido real por el uso gastado y demagógico que se ha hecho de ella, y que la fuerza de la repetición hace que no reflexionemos sobre sus implicaciones y posibilidades. Los modelos de liderazgo han tenido una evolución y metamorfosis fascinante en el último siglo. Inicialmente, el estudio del liderazgo se enfocó en líderes individuales, frecuentemente hombres de raza blanca, que trabajaban en organizaciones grandes del sector privado en los Estados Unidos de América. Afortunadamente, el foco de las investigaciones en el área se ha ampliado a la cultura, organizaciones, seguidores, el contexto, aspectos de género, entre otros, que representan mejor el amplio abanico de poblaciones y organizaciones diversas que utilizan el liderazgo en sus actividades. Existen percepciones populares de liderazgo que se alimentan de muchas fuentes de información con poco rigor metodológico. Basta con ir a cualquier librería y buscar liderazgo o googlear el término para intoxicarnos de información de todo tipo que lo que hace es, en el mejor de los casos, confundir y en el peor, desinformar y promover percepciones erróneas. Es importante que como profesionales analicemos el tema utilizando referencias con sustento académico y rigor metodológico. Liderazgo es un proceso complejo que tiene múltiples dimensiones. Hay casi tantas definiciones diferentes de liderazgo como hay personas que lo han tratado de definir. La siguiente definición captura los componentes centrales del fenómeno relevantes para la práctica y enseñanza del tema en las ciencias de la salud. Liderazgo es un proceso mediante el cual un individuo ejerce influencia sobre un grupo de individuos para lograr un objetivo común. Cada uno de los componentes de esta definición tiene profundas implicaciones. El proceso. El liderazgo no es un rasgo o un atributo de una persona, es una característica que reside del líder. La palabra proceso significa que hay un impacto bidireccional entre el líder y sus seguidores. Ambos tienen influencia en el otro. Liderazgo se convierte con algo que puede ser utilizado por cualquier persona. El líder no es mejor o superior a los seguidores, ni ellos son peores o inferiores. La influencia. El liderazgo implica la influencia de una persona sobre otras. Influencia es cómo afecta el líder a sus seguidores. El grupo.
El proceso ocurre en el contexto de un grupo de personas como estudiantes, la universidad, el hospital, una asociación médica. Los grupos de individuos se requieren para que exista liderazgo. Un líder solitario carece de sentido. Los objetivos comunes. Los esfuerzos del líder y los integrantes del grupo se dirigen al logro de un objetivo común. Hay un propósito mutuo de interés para la organización. Esta es la esencia del liderazgo como un proceso transformacional. Liderazgo como rasgo contra proceso. Una de las versiones populares de liderazgo es que consiste en atributos que la persona posee, características o rasgos intrínsecos del individuo con los que se nace. En este modelo, el liderazgo es como la estatura, la extroversión, la inteligencia. Las personas que lo tienen lo adquirieron de forma innata. En cambio, el liderazgo como proceso consiste en una propiedad o conjunto de características que se poseen por diferentes personas en grados variables, una serie de actitudes o conductas observables que pueden ser aprendidas. En este sentido, cualquier persona puede adquirir características de líder, dependiendo del contexto, del grupo, de los objetivos comunes y de la misión de la organización. El liderazgo como proceso surge de la interacción del líder con sus líderes. Liderazgo asignado bis liderazgo emergente. Los profesionales de la salud y docentes que alcanzan posiciones de liderazgo frecuentemente lo hacen con premisas predeterminadas sobre el tema. El liderazgo no ocurre por sí mismo, es resultado de decisiones voluntarias y de estrategias para enfrentar situaciones adversas y conflictos. ¿Cuál es la diferencia entre liderazgo asignado y liderazgo emergente? El liderazgo asignado ocurre cuando se coloca a una persona en una posición determinada en la organización y por el solo hecho adquiere liderazgo y poder. Algunos ejemplos son el director de un hospital, la jefa del área de enseñanza de un hospital, el jefe del departamento de un hospital, entre otros. El liderazgo asignado ocurre cuando consecuencia de que una instancia colocó a esta persona en la forma estructural de la organización, con la expectativa que se desempeñe como líder. A veces el líder asignado no es el líder real de la organización durante situaciones específicas e inesperadas. El liderazgo emergente ocurre cuando el grupo identifica a otra persona como más influyente en la organización, esto independientemente de su cargo. Este tipo de liderazgo es poderoso y ocurre como la forma en que le responde el grupo a la persona a través de diversas formaciones comunicacionales. Algunas estrategias que proporcionan la aplicación de un líder emergente son involucrarse verbalmente en el grupo, estar informado de lo que ocurre, iniciar nuevas ideas, ser firme pero no rígido, entre otras. El líder asignado también puede ser líder emergente. El liderazgo ocurre a diferentes niveles, desde el director de una universidad hasta el profesor de un grupo. Las habilidades de liderazgo intermediarios y la necesidad de que las autoridades de alto nivel los reconozcan y estimulen es un aspecto importante a tomar en cuenta en las organizaciones. Algunos modelos de liderazgo. La visión tradicional de liderazgo como la persona que está a cargo de la organización es insuficiente para las necesidades de organizaciones modernas. Actualmente, los modelos de liderazgo engloban un amplio espectro que van desde el sencillo tradicional hasta el que es una propiedad de sistemas. En una revisión sobre el tema de liderazgo en medicina, el Dr. William Soba se describen varios modelos de liderazgo. El primer esquema es el tradicional, en que hay un líder o persona al mandato encargado de organizaciones que tiene poder y autoridad, colocado por encima de los demás de manera visible. En este modelo, el líder actúa sobre los seguidores y defiende las direcciones estratégicas a través de un proceso de planeación riguroso y metódico. Resuelve problemas, asigna recursos y tiene respuesta a las preguntas de los seguidores. Este tipo de líder supuestamente representa un valor agregado por la organización y los grupos a los que sirve, lo que podría ser debatible en algunos casos. En el segundo nivel de este continuo está el liderazgo constituido por un grupo en la cima, un grupo pequeño de individuos empoderados y asignados para resolver los problemas, asignar recursos y tomar decisiones. Es similar al anterior. En algunos grupos de líderes tienen responsabilidades acompañadas de privilegios, como ocurre frecuentemente en hospitales y universidades, cuando se convoca un grupo colaborador cercano a líderes asignados de organizaciones y generalmente son designados para una combinación viable de mérito propio y o relación previa con el líder. En un tercer modelo, el liderazgo puede ocurrir en cualquier persona de la organización como un liderazgo emergente. En esta situación específica hay una persona que toma el timón para resolver problemas, se convierte en líderes de hecho, aunque a veces no tienen nombramiento formal, pero ejercen gran influencia sobre el grupo por su capacidad de persuasión y atributos personales. En este tipo de liderazgo puede ocurrir en personas que no se había considerado líderes.
En el último modelo descrito por Soba, el liderazgo es una propiedad del sistema. En este, el hospital o la escuela de medicina se comportan como una organización que aprende a través de conexiones entre sus múltiples integrantes y el trabajo en equipo. Administración versus liderazgo. Los conceptos de administración y liderazgo con frecuencia se manejan de forma indistinta, por lo que es relevante enfatizar sus diferencias. La administración tiene una historia más reciente a partir de la sociedad industrializada. Surgió para manejar las organizaciones, hacerlas eficientes, disminuir el caos, planear, organizar y distribuir los recursos. La naturaleza del liderazgo, por su parte, es diferente, ya que busca la adaptación y cambio constructivo, a diferencia de la administración, que busca orden y estabilidad. Hay que puntualizar en cada una de las funciones que éstas toman en cuanto a las instituciones. La administración tiene como objetivo producir orden y constancia, implementando una planeación, estableciendo agendas, así como tiempo límite, fechas de resultados, asignando recursos. También puntualiza específicamente en la organización y el personal. Promueve una estructura jerárquica, busca mediante perfiles de trabajo y contratación, establece reglas y procedimientos mediante manuales y protocolos. Para su control y solución de problemas, desarrollan incentivos o sanciones según sea el caso, genera soluciones creativas y toma acciones correctivas. El liderazgo, en cambio, busca producir cambios y movimiento, estableciendo una dirección, creando una visión en conjunto, aclarando el panorama general de cuáles van a ser los pasos o fases en los que estos se van a desarrollar, diseñar estrategias para que cada uno de los objetivos sean logrados, alinea al personal comunicando sus metas, buscando compromiso entre sus colaboradores y construir equipos y coaliciones. Motiva e inspira y energiza, empoderando a sus subordinados, satisfaciendo las necesidades para que estos trabajen de una manera óptima. Si una institución tiene buena administración sin liderazgo, el entorno puede ser asfixiante y burocrático. Y si hay buen liderazgo con deficiente administración, el resultado puede no tener significado, ser caótico o producir cambios solamente por cambiar. Una frase muy frecuentemente usada sobre este tema es: el administrador hace correctamente las cosas y el líder hace las cosas correctas. En la vida real, en la práctica, ambos conceptos se superponen, ya que los administradores tienen que ejercer cierto liderazgo y todos los líderes tienen que administrar. Es importante no descuidar una cosa por la otra. Ya que los dos implican poder, influencia, manejo de recursos humanos, materiales, financieros, así como el logro de metas comunes. ¿Cómo enseñar liderazgo y evaluarlo? Un aspecto fundamental del avance académico en el tema del liderazgo es la publicación de artículos de investigación originales sobre liderazgo y cambio organizacional en ciencias de la salud, incluyendo áreas clínicas y educativas. En un artículo sobre valores de liderazgo en medicina académica, se realizaron entrevistas a 18 directores de escuelas de medicina de Norteamérica. A través de la metodología Q-SORT, identificaron valores nucleares de liderazgo necesarios para enfrentar los retos en las escuelas de medicina. Entre los más importantes se encontraban integridad, merecedor de confianza, visión, excelencia, trabajo en equipo, respeto, desarrollo del personal, rendición de cuentas, construcción de relaciones, entre otras. Salta a la vista que estos atributos que la sociedad considera fundamentales en los líderes son difícilmente aprendidos con intervenciones educativas breves o aisladas. Abbas y colaboradores revisaron las actitudes de los estudiantes de medicina ante el liderazgo, incluyendo temas en educación, ciencias sociales y administración. De los 39.510 estudios, seleccionaron 26, de los cuales concluyeron que existe una necesidad de desarrollar competencia en liderazgo.
Webb y colaboradores revisaron el entrenamiento en liderazgo en educación médica de pregrado para identificar las mejores prácticas. Revisaron datos que abarcaron desde 1980 a 2014 en una suma de 34 años, seleccionando solamente 20 artículos que describían las intervenciones educativas en estudiantes de medicina sobre liderazgo, en los cuales variaban en tiempo desde los 6 meses a los 4 años, de los cuales el 50% se llevaba en el aula y el 28% utilizaban como docentes a profesores clínicos, los cuales no sugerían una buena efectividad. Estos datos sugieren que las intervenciones educativas sobre liderazgo en estudiantes de medicina aún requieren mejorarse y que es importante realizar estudios con mejor diseño de investigación y métodos de evaluación. En otra revisión llevada a cabo por Strauss y colaboradores, revisaron con orientación a intervenciones en médicos de centros académicos. Mostraron que los cursos sí implementaban avance en el rango académico y que aumentaban el rango de liderazgo en las personas que tomaron el curso. Se concluyó que hay que implementar actividades similares en el medio. Steiner hizo la revisión con la metodología La mejor evidencia de colaboración en educación médica para identificar estados sobre actividades de formación de profesores que promueven el liderazgo en educación médica, que hacían cursos o programas, y se concluyó que de igual manera se necesitan mejores y nuevas formas de enseñarlo. Por otra parte, Blumenthal identificó 9 elementos que constituyen las mejores prácticas de cursos de liderazgo, en los cuales se les recomienda tomar en cuenta a educadores y clínicos interesados en implementar actividades de este tipo.